Buenos días. El día de hoy vamos a presentar un debate donde abordaremos 4 preguntas acerca de participación ciudadana. Nuestro grupo está conformado por 5 personas, eh, que, es, que son Juan David Andrés Ortiz Escobar, Federico, Karen Roa, Naidu y quien les habla, Erika Parra. Vamos a comenzar con la pregunta número 1, que Karen nos va a hablar acerca de esta pregunta. Bueno, buenos días. Bueno, básicamente la pregunta es, ¿se puede afirmar que quienes niegan los efectos adversos del fracking y del uso del glifosato pertenecen a corrientes anticientíficas? Bueno, primero, pues para los que no saben, el fracking es como una técnica utilizada para extraer gas y petróleo de la tierra, o sea, como de la zona rocosa subterránea. Y el glifosato actúa es como una sustancia que se usa para las plantas o de forma de herbicida para que se usa usualmente pues en la agricultura. Para dar respuesta a esta pregunta, me centré en el libro de discusiones sobre la viabilidad del fracking en Colombia, una cuestión sociocientífica para promover una formación científica civilista, que fue escrito por Arango Ramírez, James Esteban, Lemus Jaramillo, Juana Geraldín y Maxo Murcia. Básicamente, pues, entrando como en contexto, o lo que nos decía como este libro, era que a pesar de que pues estas corrientes anticientíficas se movían más como por los beneficios o los intereses económicos que esto les podía generar, eh, y también porque había una como polarización ideológica. Entonces, esto conllevaba a que pues negaran los efectos que producían hacer estas técnicas o usar pues el glifosato. La ciencia, a pesar de que pues menciona todos estos efectos que generan el uso de estos herbicidas y del fracking, pues también nos da otros pros que esto conlleva, pero básicamente esto no está totalmente limitado a las corrientes anticientíficas, sino el punto de la ciencia es que tiene sus riesgos y beneficios, que como puede aportar, también tiene grandes consecuencias pues en la salud humana, el medio ambiente, eh, lo que ha mencionado como algunos defensores de extractivismo, que dicen que es como manejar o controlar este riesgo, eh, y pues están negando evidentemente pues estos usos de estas técnicas. Ok, todos los integrantes vamos a participar en las preguntas, entonces no sé si empezamos por Juan Andrés, ¿qué opinas de la pregunta número 1? Pues respecto a lo que explicaba mi compañera, pues siento que es bastante pertinente. Y como añadido, pues entender que también usualmente suele haber favores políticos de por medio en la negación o cuestionamiento de las muestras de lo como es el cambio climático. Entonces, como ese añadido chiquitito ahí. Ok, gracias. Naidu, ¿quieres aportar algo a la pregunta número 1? Pues yo pienso que negar estos riesgos, especialmente frente a una base de evidencia tan robusta, puede reflejar intereses económicos, desinformación o ideologías políticas que rechazan la ciencia en favor de narrativas convenientes. Sin embargo, el escepticismo razonado y la demanda de más investigaciones no pueden ser confundidos con la negación infundada. Ok, en cuanto a mi aporte a la pregunta número 1, se podría decir que es
anticientífica cuando hay una desestimación o rechazo de una evidencia científica, pero hay que tener en cuenta otras posiciones que puede llegar a tener o puede llegar a tener también intereses económicos o políticos este tema. Federico, ¿quieres opinar algo acerca de la pregunta número 1? Sí, para mí también podría decirse que el glifosato, la gente que niega estos efectos adversos, tiene cierto punto anticientífico, pero también cabe recordar que muchas veces, o sí, o la mayoría de las veces, lo que se considera como verdad, por decirlo de alguna manera, ya sea científica o personal, puede ir variando según la persona, porque pues, si bien el conocimiento podría llegar a denominarse como universal, eh, hay diferentes enfoques en los cuales se puede llegar a este conocimiento científico. Entonces, más que anticientífico, de pronto puede ser algo disruptivo en relación a lo que la mayoría de la gente podría llegar a considerar. Ok, gracias. Vamos con la pregunta número. Juan, ¿tú nos vas a hablar acerca de la pregunta número 2? Sí, así es. La pregunta número 2 dice que ¿qué debate se puede plantear desde los de México en relación al activismo social? El término aguacates de sangre se deriva a que México está en el primer lugar en cuanto a producción y exportación de aguacate en el mundo, siendo su principal comerciante Estados Unidos. Esto se debe a que a finales de los 90 hubo un tratado que le dio un valor añadido a este alimento, lo cual generó su abundancia, pero a su vez también trajo intereses internos de por medio, principalmente de grupos armados, quienes vieron este como un negocio rentable y decidieron apoderarse de la zona en donde más se produce, siendo este el estado de Michoacán. Entonces esto trajo de por medio problemas como lo son acaparamiento de las fuentes hídricas, deforestación, amenazas de muerte a activistas y a agricultores, explotación laboral y, y de por medio. Aunque sin embargo están funcionarios de empresas como lo son Avocados from Mexico, que Miguel Barcenas, pues siendo un exponente de marketing de esta empresa, dice que en realidad esto no es así y que los cultivos pues son bastante normales y tienen sus respectivas garantías. Más sin embargo, Romain Lecoux, fue un escritor que escribió un artículo en donde cuestionaba realmente estas posiciones, demuestra que realmente la criminalidad organizada es quien tiene el monopolio de producción de aguacate en la zona. Entonces, respecto al debate que se puede plantear con esta problemática en torno al activismo ambiental, pues se podría agarrar desde muchos lados, porque también tiene muchas matices y muchas problemáticas de por medio, como lo acabo de mencionar. Más, sin embargo, las acciones que se pueden llevar a cabo como para poder regular este tipo de problemáticas, nos las establecen, por ejemplo, Noticias Más México en un artículo donde habla de esto y de cómo el impacto de la deforestación para hacer más plantaciones afecta la llegada de mariposas. Entonces, algunas de las soluciones o propuestas que pone son, por ejemplo, el presionar a Estados Unidos para que deje de ser el principal financiador de aguacates con México, porque es esta relación lo que incentiva la criminalidad también en primer lugar. Y también se habla de la pasividad que tiene el gobierno mexicano ante este tipo de situaciones tan densas, siendo que México también es un país muy azotado por la violencia de este tipo de pandillas. Entonces, lo que se ejerce también es buscar ejercer algún tipo de presión mediante la participación ciudadana al gobierno para que tome acciones más serias al respecto. Y también em, se propone un boicot a la productora de aguacates principal
para, para darse cuenta que se está buscando acciones al respecto inminentemente, siendo que, como nos dice Juan Manuel, que es un profesor universitario y activista ambiental, la captación de recursos hídricos también está dejando sin agua a las comunidades indígenas locales y a los agricultores. Entonces, es una situación que se debe, en la que se debe organizar, ver desde todos los lados y, y evaluar las acciones a tomar para llegar a una resolución más positiva dentro de lo que cabe en ese contexto. Ese es cierta parte del debate que siento que se podría plasmar al respecto. Ok, gracias Juan. Algo para aportar a lo que está diciendo Juan es que el término también de aguacates de sangre se refiere a los aguacates que se producen en regiones de México, donde la producción estaba vinculada a la violencia, a la extracción y el control por parte de grupos de crimen organizado. Y este tema toca varios aspectos de activismo social, desde el consumo ético y la responsabilidad empresarial hasta la protección de los agricultores y la aplicación de políticas públicas justas. Federico, ¿tú nos quieres aportar algo a la pregunta número 2? Si quieren, un momento, muchachos, que me acabo de atorar, ya continúo. Ok, Naidu. Bueno, las empresas involucradas en la cadena de suministro de aguacates deben asegurarse que pues, su negocio no esté financiado por actividades criminales o contribuyendo a la violencia. Los activistas pueden presionar a estas compañías para que implementen prácticas más transparentes y éticas, condiciones laborales y derechos humanos, sostenibilidad ambiental, intervención del Estado y protección de los ciudadanos. Ok, gracias. Karen. Sí, básicamente pues a través de un artículo elaborado por Antonio Fuentes y Guillermo Poleta, titulado Autodefensas comunitarias en Michoacán, mencionaban que este estado es uno de los más peligrosos en cuanto a activismo en la Ciudad de México. El gobierno ha pues recibido como muchas denuncias por parte de ellos, y por eso conlleva que pues sean asesinados. Mencionan en las denuncias que realizan el tema de la deforestación, del acaparamiento de tierras y el uso excesivo de agroquímicos. Pues también como para mencionar, sí es cuestionable que las empresas internacionales que promueven o permiten que siga continuando esta actividad económica, pues es cuestionable que la sigan realizando porque en realidad es una actividad que en México está plagada de violencia y de sangre. Ok, gracias. Federico tiene problemas de conexión, pero vamos a ver si ya está bien. Hola, bueno, nada, creo que estoy teniendo problemas con la cámara del computador, pero el micrófono sí está funcionando perfecto. Yo quería también agregar, porque pues no es debate ni nada, que si bien México es un país bastante violento, yo diría que uno de los factores que más ha afectado como esa violencia intrínseca relacionada con el aguacate es como la gran cantidad de comercialización que está a nivel internacional en países europeos, en Estados Unidos y pues en Asia en general, porque según un artículo publicado en el portal Frutícola, de hecho las exportaciones han crecido y alcanzan a sumar miles de millones de dólares. Entonces, claro, estas cantidades de dinero y estas cantidades de oportunidades, por decirlo de alguna manera, de generar aún mayores ingresos, pues seguramente generan esa violencia. Ya, yo creo que eso sería como todo
lo que tengo yo por agregar. Ok, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la pregunta número 3, que dice, ¿se podría mejorar la conservación de ecosistemas aplicando principios de participación ciudadana en un territorio? Bueno, según el autor Hernández Bonilla en el año 2007, del artículo Participación Ciudadana y el rescate de la ciudad, la participación ciudadana es un elemento esencial en los procesos de desarrollo urbano. Esta es fundamental para el sostenimiento del desarrollo a largo plazo y ahora se ve más la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, pero aún no se adquiere un papel dominante en la gestión de las ciudades. Por ejemplo, la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico, el agua. Es importante garantizar una administración efectiva de esta, justa, sostenible y que este recurso vital, de acuerdo a la autora Carolina Saldarriaga, y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, el agua juega un papel en el progreso económico y social de la sociedad, por lo que es vital que los asuntos relacionados con ella no se aborden de manera independiente, sino que exista una participación ciudadana. También un ejemplo de participación ciudadana se dio en la recuperación de la cuenca del río Cañaveral en Cali, donde ya se saben que existen zonas de riesgo por inundaciones, derrumbes y desbordamientos, donde se refleja la reducción del cauce y la contaminación de aguas, tanto del río Cañaveralejo como de otras fuentes hídricas. En la recuperación del río se vio la participación de entidades gubernamentales, donde se vio la gobernanza, se aplicaron, pero también hubo participación de las comunidades alrededor del río, habitantes del sector, movimientos sociales en temas del uso y aprovechamiento del agua. Un ordenamiento territorial sustentable y las herramientas ciudadanas de participación social y protección ambiental. O sea, claramente se vio como una participación ciudadana para recuperar ese río. Bueno, yo pienso que, bueno, la conservación del ecosistema puede mejorarse significativamente mediante la aplicación de principios de participación ciudadana, tanto a nivel local como a nivel nacional. Esta puede incluir la planificación y ejecución de políticas ambientales, lo que fomentaría una mayor conciencia y responsabilidad compartida hacia la conservación del medio ambiente. Gracias, Naidu. Juan. Sí, pues complementando también el cómo la organización ciudadana puede colaborar en la conservación de fuentes hídricas, pues podemos tener ejemplos actuales como lo son ahorita como estamos viviendo en Bogotá con el racionamiento de agua, de gente que se organiza para la mejor preservación de esta y a la vez para presionar al gobierno para que no la derroche en cosas que no son tan importantes. Entonces eso también puede ser como un ejemplo actual de cómo la organización ciudadana resulta muy importante para la preservación del agua. Ok, gracias. Karen. Sí, básicamente pues yo creo que las comunidades locales que están involucradas, y no solo ellas, sino en general toda la población, pues debemos participar activamente de esto, porque es que es tarea de nosotros, es nuestro trabajo, que pues los ecosistemas no se terminen, que básicamente haya una restauración ecológica que sea participativa, que concienticemos pues a las comunidades y pues que cada vez pues los recursos naturales sean sostenibles y no se agoten con el tiempo. Ok, gracias. Federico. Bueno, yo hace poco estaba leyendo un texto de la CAR en el cual decía que la participación ciudadana en Colombia muchas veces no se daba, era por la falta del gobierno como de dar esos espacios para que el ciudadano o la gente pudiera conocer cuáles eran las medidas medioambientales que estaban tomándose en el país. Y la misma CAR decía que en muchas ocasiones la mayor cantidad de denuncias o la mayor cantidad de formas que se habían usado para tener acceso a la información medioambiental o a estos mecanismos de participación
habían sido los derechos de petición, la tutela y la acción de grupo, que normalmente viene siempre ya después como de que se promulgó la ley o de que las decisiones fueron tomadas. Eh, entonces, a mi parecer, el problema acá en Colombia, más que la falta de participación eh, individual, es como la falta de comunicación del gobierno hacia los ciudadanos de lo que se está haciendo. Ok, gracias. Tenemos la última pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los aportes que pueden brindar la sabiduría ancestral e indígena a la salud pública? Primero definiremos qué es salud pública, que la salud pública es una disciplina encargada de proteger y mejorar la salud de las poblaciones mediante acciones colectivas y preventivas que se centran en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud y la creación de condiciones saludables a través de políticas, programas y servicios de salud. Bueno, en cuanto a la sabiduría ancestral, se refiere al conocimiento y a las prácticas tradicionales adquiridas de generación en generación dentro de las comunidades indígenas. Esto incluye el uso de plantas medicinales, de curaciones, de rituales espirituales y de métodos de vida sostenible que pues han evolucionado con el tiempo. En cuanto a los aportes de la sabiduría ancestral indígena en la salud pública, bueno, el primero sería la legalización y la legitimación de la medicina ancestral, ya que pues en Ecuador el Ministerio de Salud Pública ha legalizado y legitimado a los actores de la medicina ancestral, como lo son las comunidades Yacac, Taitas, Huichines y Mirucos, reconociendo su importancia en la sociedad. Esta legalización responde a la diversidad cultural del país y a la demanda de complementariedad entre los sistemas médicos y oficiales. Esto, pues, lo dice también la doctora Lourdes Almeida Vera y el doctor Almeida. El segundo aporte sería la complementariedad del sistema médico. Pues por todas como las contradicciones que hay entre el sistema médico y el hegemonismo de la biomedicina, proponen un modelo de salud intercultural que promueve la adecuación cultural de los servicios de salud y la comunicación intercultural, mejorando la relación entre los sistemas médicos y garantizando una atención integral a una población multiétnica. El tercero, soportado por la revista de la Universidad de Antioquia, dice que pues en Colombia, por ejemplo, con los conversatorios sobre la salud indígena organizados por el Grupo KISI, Grupo de Interés de Salud Indígena, buscan mejorar la relación de las prácticas de la medicina ancestral y la formación intercultural de las personas. Bueno, el cuarto, inclusión constitucional y políticas públicas. La Constitución de Ecuador reconoce y promueve el desarrollo de las medicinas tradicionales y alternativas. La Ley Orgánica de Salud fomenta el respeto y la generación de medicina ancestral tradicional y la integración de enfoque intercultural en las políticas y programas de salud. Y el último, pues el reconocimiento de la salud como derecho humano, que en Colombia pues se destaca la necesidad de reconocer la salud como un derecho fundamental. También se aboga por la inclusión de la interculturalidad a nivel constitucional o como política pública y por la articulación de los sistemas educativos indígenas propios en el sistema de salud indígena intercultural. Esto publicado por la revista de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Gracias, Federico.
Bueno, con respecto a este tema, a mí me pareció interesante un texto titulado Etnoconocimiento en Latinoamérica, apropiación de recursos genéticos y bioética. En él, ellos hacen, los dos autores, que son Herrera Vázquez y Rodríguez Yunta, hacen mención a que sería imposible buscar como genéticamente en la actualidad cuáles son las mejores combinaciones genéticas o combinaciones de especímenes para generar un medicamento que sea el mejor para ciertas dolencias. Entonces lo que ellos hicieron fue cierta investigación y se dieron cuenta de que aproximadamente 7.000 de las medicinas que más se utilizan alrededor del mundo fueron desarrolladas mediante conocimiento indígena que había sido adquirido por las farmacéuticas ejerciendo cierta presión física, ideológica o psicológica sobre los pueblos. De esta manera, irónicamente, las farmacéuticas también llegaron a ahorrar aproximadamente un 400% en la investigación y el desarrollo de estas mismas medicinas. Y encontré otro texto que se titula también Bioética Narrativa y Salud Intercultural Mapuche, de Álvaro Ramírez Olivos. Olivos lo que menciona en el texto es que los mapuches, que es una cultura indígena en Chile y en Argentina, creen y se enfocan en el felletum, que es la comunicación, y dicen que cuando la persona se enferma es porque hubo un desequilibrio entre el humano, espíritu y naturaleza, porque no se expresó. Y precisamente lo que decía también Olivos era que la medicina occidental tradicional a la que todo el mundo va cuando llama a la EPS, lo que está buscando actualmente es que el paciente pueda de alguna u otra forma narrar o contar aquellos sucesos o situaciones que lo pudieron haber llevado a enfermarse. Ya para finalizar, Olivos entonces lo que menciona es que si se lograra un equilibrio entre la medicina mapuche y la medicina occidental, o lo que la medicina occidental está buscando, se lograría llegar al meollo o al centro del asunto de una forma mucho más eficiente. Gracias. Pues sí, claramente la sabiduría ancestral indígena tiene mucho que ofrecer a la salud pública, desde el uso de plantas medicinales y el enfoque holístico de la salud hasta prácticas culturales y de sostenibilidad ambiental. También se promueve la diversidad cultural y mejora el bienestar general de comunidades. Karen, ¿quieres aportarnos algo a la última pregunta? Sí, pues básicamente siento que pues esto debe ser integrado en la salud pública, pues de manera como muy respetuosa, porque ellos tienen una visión holística de la salud. ¿Qué me refiero en cuanto a visión holística? Ellos coinciden la salud de una manera como muy integral, muy vinculada a la armonía de la naturaleza, o sea, de la espiritualidad, del territorio, etcétera, pero pues sí, efectivamente, esto sería muy enriquecedor para la salud pública. Ok, gracias, Juan. Pues sí hay que percibir a la salud pública, que a pesar de ser pública puede no resultar universal, debido a que varias personas, por sus contextos de vida y lugares de procedencia, pueden tener condiciones diferentes que los lleven a desarrollar enfermedades de manera diferente al enfoque que podría tener la salud pública, que igual como mencionaba una de las compañeras, puede ser un enfoque algo hegemónico. Entonces, mezclándolo con la sabiduría ancestral de los diversos pueblos, se puede llegar como a un consenso en donde se logre tratar las enfermedades de mejor manera y más inclusivamente respecto a las necesidades de cada persona según su contexto. Por eso es que es importante tener en cuenta la sabiduría medicinal de estos pueblos, porque es entender que las personas somos más complejas y que no
y que no solo porque una persona tenga gripe significa que la tenga como la tiene otra persona. Entonces es identificar la diversidad en la que estamos para un mejor desarrollo y más amplio de la medicina en general. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Estos eran los aportes que nosotros teníamos en cuanto a las preguntas planteadas de participación ciudadana.